Bueno, empezamos entonces. Yo dije que iba a hablar 40 minutos y ya me parece que me llevé como 20, así que bueno, ténganme paciencia. El primer tema que necesito resolver con ustedes, a ver, levantando la mano, ¿cuántos son aquí colaboradores de Mario en el Poder Ejecutivo, en el Departamento Ejecutivo de Recreo? Bien. Gracias. ¿Y quiénes son colaboradores, quienes están en Recreo o en otra municipalidad, como concejales, por favor? ¿Algún concejal más? Bien, gracias. Quizás los concejales lo conozcan un poco más el tema que voy a hablar, pero permítanme que lo charle más con los funcionarios de este tema. Un problema a resolver es que yo espero, y en general la política espera, un proyecto político espera, que el colaborador que entre a sumarse a un proyecto municipal tenga definiciones políticas y se asuma como un sujeto político. Es lo primero que tenemos que resolver en esta charla. Más allá de que haya sido convocado porque es un buen médico del pueblo, porque es el contador de confianza del intendente, porque es una buena enfermera, una buena trabajadora social. Digo, independientemente de que obviamente las leyes orgánicas municipales, en general en la Argentina y en toda América Latina también, permiten que el intendente tenga una libertad de elegir a sus secretarios. ¿Por qué le permite esta libertad de elegir a estos secretarios? Lo permite justamente para que él no elija quizás al mejor o al más preparado, sino que elija a su persona de confianza. Ahora, esa confianza en qué radica, que ese intendente, aunque no lo diga, está esperando que esa persona esté comprometida con su proyecto político, no solo que sepa de algo. En general, la década de los 90 lavó este tema, lo ocultó a este tema. Sobre todo lo ocultó en los secretarios de Economía. Prácticamente casi todos los municipios y provincias de nuestro país, sobre todo imagínense la época de Cavallo, ¿no? Digo, sobre todo los que peinamos canas, quizás los chicos jóvenes no lo recuerdan tanto. Recuerden ustedes, ¿se acuerdan cuando estaba Cavallo, que para nosotros era más importante cuando hablaba Cavallo que cuando hablaba el presidente? Al punto tal que no importaba si era Menem o de la Rúa, ¿no? Lo que importaba es que iba a hablar el ministro de Economía. Lo que importaba eran las medidas que tomaba el ministro de Economía. Bueno, algo muy parecido sucedió a nivel de las provincias y a nivel de los municipios. Los equipos realmente poderosos eran los equipos económicos, que en general además se presentaban, sobre todo en mi caso, que yo recorría las municipalidades en estos cursos, se presentaban como apolíticos, ¿no? Como personas que venían con un conocimiento técnico. Bueno, nosotros tenemos que saber que ese sujeto que entra al equipo de una administración municipal, y ahora me quedo, aquí tenemos compañeros que estén trabajando en la provincia, no, supongo que no mucho, pero en general son todos de municipios, ¿no es cierto? Esos equipos, lo que yo estoy esperando como sujeto de la política, como el intendente que los convoca, aunque no lo diga, es que aspiren a un sueño, que tengan un sueño de una Argentina mejor, que tengan un sueño de una provincia mejor y un sueño para esa municipalidad. A ese sueño, convertido en acciones prácticas, lo vamos a llamar proyecto nacional, proyecto provincial, proyecto municipal. ¿Sí? Hay un autor, que yo les voy a pedir después a los que son buenos lectores, que lo busquen en internet, yo les voy a dejar algunas páginas donde está este autor, que es Carlos Matus. ¿Alguno ha leído algo de Carlos Matus? ¿Alguno? Bueno, supongo que vos lo recordarás. Bien. Carlos Matus fue el ministro de Economía de Salvador Allende, y en el presidio y en el exilio produjo una cantidad de libros porque tenía esta preocupación. Él veía que parte del fracaso no había sido tanto el triunfo de Pinochet, sino el fracaso del equipo que acompañaba a Salvador Allende en ponerse la camiseta sobre un sueño y contagiar ese sueño a toda la población. Equipo de la administración municipal que no tiene un sueño, equipo que es incapaz de contagiar un proyecto a nadie. Van a ser excelentes administradores. Y si solo van a ser administradores, háganme el favor, les pido desde ya, administren un locutorio, una joyería, una empresa láctea,
un pool de siembra, van a ganar más plata, van a estar bien, van a administrar en forma excelente, van a crecer como profesionales. Y discúlpenme que lo diga tan claramente. Y de paso no van a joder a la política. Porque la política es eso es lo noble de la política. ¿Por qué se ha llenado de tanto mal bicho? Justamente porque hace tiempo que la política olvidó sus fines. Y sus fines es tener un sueño y contagiar un sueño de transformación. Si ese es el sueño de la política, quien viene a colaborar con ella, por favor que venga con un sueño. Si solo viene a ejercer tareas profesionales, por favor, en el locutorio también lo necesita. ¿Sí? Dicho esto, este equipo que se suma, que tiene un sueño, va a necesitar momentos donde, junto con alguien del equipo que se señale, empiecen a delinear en determinados objetivos claros cuál es el proyecto, cómo expresar ese proyecto. ¿Qué sueño hay para la ciudad? ¿Qué perfil piensan para la ciudad? ¿Es una ciudad que sueña ser una ciudad de servicios, de turismo, una sociedad de producción agroindustrial? ¿Cuál es el sueño para esta ciudad? Sin ese sueño, olvídense de administrar. Acuérdense que el Estado tiene dos funciones: gobernar y administrar. La administración está subordinada al gobierno y no se puede gobernar sin un proyecto. Esto lo va a explicar muy bien Carlos Matus y él lo define. Él dice, bueno, no hablemos de proyecto nacional, provincial, hablemos de proyecto de gobierno. El gobernante tiene que tener un relato de un proyecto de gobierno. En el caso nacional será un proyecto nacional, en el caso provincial, puede ser regional o local. ¿Sí? Así que en los libritos de Carlos Matus les pido por favor que se adentren en lo que él llama proyecto de gobierno, que parte siempre de un sueño. De un sueño que hay que discutirlo, que discutirlo en el equipo. Bueno, una vez que está ese sueño, que está ese proyecto, obviamente nos vamos a tener que preparar para lo que vamos a llamar gestión pública. ¿A qué llamamos gestión pública? ¿Sí? ¿Me puede, para un bueno, me puede acercar el pizarrón? Yo voy a buscar la fibra. Perfecto. Bueno, acá les dejo, por si no escucharon bien, Matus Carlos es el autor que yo les recomiendo. ¿Saben por qué se lo recomiendo? Sobre todo a compañeros o compañeras que estén estudiando ciencias económicas y demás. Porque algunos dicen que el padre de la planificación y de la planificación estratégica es Porter. Michael Porter. Bueno, no. Michael Porter sí ha pensado en la planificación estratégica, pero para las empresas anglosajonas. Que quede claro. El que pensó en castellano y desde lo nacional y lo latinoamericano es Carlos Matus. Ese es nuestro padre de la planificación. Nosotros vamos a estudiar planificación de gobierno, no planificación de empresa. Olvidémonos de este asuntito que nos metieron mucho, de que el Estado, para ser eficaz y eficiente, tiene que parecerse a las empresas. Que lo privado es prolijo, lo público desprolijo. Que la empresa privada es eficiente y el Estado es ineficiente. Basta. Se terminó ese cuento chino. Se terminó. El primero que alertó que eso era el cuento chino, ¿saben quién fue? Un autor argentino que se llama Klicksberg. Bernardo Klicksberg. En el año 1971, en un libro que se llama El pensamiento organizativo, él dijo: si las grandes organizaciones no empiezan a tener una forma de trabajo más por células y equipos de trabajo, van a fracasar. Y él ponía como ejemplo a IBM. A esas empresas gigantescas las llamó organizaciones complejas. Digo, si las organizaciones grandes, complejas, no se simplifican en equipos de trabajo, van a fracasar. Pero él no hacía distingo entre lo público y lo privado. Que quede claro, cortémosla con ese mito de que las empresas también hay empresas que son un desastre, que son absolutamente ineficientes, pero se lo oculta eso. Así que nuestro autor no es Porter, nuestro autor es Matus, que
Es el padre de la planificación de gobierno tal como la entendemos ahora. Obviamente, a ver, para los peronistas, para que quede claro, ¿saben ustedes cuáles fueron nuestros primeros planes más ordenados en la Argentina? ¿Cuál fue? Los planes quinquenales de Perón, ¿está? Que venían de la tradición de la estrategia militar. Luego vinieron los planes de los desarrollistas en la década del 60, pero tanto los planes de Perón como los planes de los desarrollistas, los planes nacionales de desarrollo, eran lo que ahora se sabe que se dice que eran muy normativos, muy rígidos. Decían, este es el objetivo, estas son las acciones, ponían días, horarios, peso por peso, lo que había que gastar. Y claro, se volvían muy inflexibles esos planes y finalmente el gobernante los tiraba a la basura y empezaba a gobernar con el conflicto del día a día. Matus, que vio todo ese problema, porque Matus venía de la CEPAL y había visto ya ese problema, dice, no, nosotros tenemos que empezar a ser más estratégicos, no podemos ser tan inflexibles con los planes. Por eso decimos que es el padre de la planificación moderna, no es que fue el primer planificador. Pero este es nuestro maestro, digamos, nuestro profesor. La planificación de gobierno latinoamericana. En lenguaje nacional, en lenguaje castellano. Bueno, les decía, una vez que tenemos ese sueño, ese proyecto y ya lo empezamos a delinear, hay que aprender a ver cómo lo impregnamos adentro del aparato estatal. El aparato estatal es un aparato que es preexistente a nuestro proyecto, viene de antes, viene con una historia. Ese Estado, yo me voy a basar básicamente en la administración, en el Poder Ejecutivo, en general tiene una punta de la pirámide que representa el gobierno, la toma de decisiones, y un equipo estable de trabajadores que representan la administración y la ejecución de los programas. Eso es el gobierno. Al conjunto de gobierno y administración hoy se lo llama gestión pública. ¿Por qué se hizo esto? Se hizo porque una cosa que se descubrió es que en realidad no es exacto que acá solamente se toman decisiones. Lo que se sabe es que en todo lugar se toman decisiones. Alguien que está en la atención al público y dice atrás, como decía Gasalla, o dice, por favor usted espere afuera, haga la cola afuera, y se está tomando una decisión desde su cosmovisión política. Esa persona, aunque no lo sepa, también está haciendo política desde el maltrato. Y este gobernante, si no conoce los expedientes, si no conoce cómo se redacta un decreto, si no conoce de administración, tampoco puede gobernar. O sea que gobierno y administración son dos caras de la misma moneda. Entonces por eso se habla de gestión, ¿se entiende? Para hablar de las dos cosas.